El siguiente pastor que va a traer la palabra es un gran amigo. Well, good. So the next speaker is a great friend of mine. Y es una persona que conozco ya hace casi, yo creo, 5 años. It's a person who I know around maybe 5 years already, O a lo mejor un poco más. or maybe even a little bit more. Él tomó un gran paso de fe y se fue a vivir, a plantar una iglesia más bien a Florida. So he took a really big step of faith and he went to go and plant a church in Florida. Y él es un hombre que tiene un gran corazón para las iglesias en México. It's a man who has a really big heart for churches in Mexico. Así que denle un fuerte aplauso a mi amigo Aaron Smith Give a great applause to my friend Aaron Smith. y nuestro amigo Juan Carlos que va a traducir. So and his friend Juan is going to translate. Do something first before we get too far. Come here, Juan Carlos. Y antes de comenzar hay que hacer algo primero. We're gonna take a churchy. Everybody say cheese. Ready? Todos digan, queso. 1, 2, 3. Yeah. All right. Well, welcome. It's good to see everybody here. Bienvenidos, me da mucho gusto verles a todos ustedes. This is one of my favorite places to come. Y este es uno de mis mejores lugares para estar. Best tacos in the world. Son los mejores tacos del mundo. But that's not my only reason. Pero no es la única razón. Like you said, I flew on from the United States in the state of Florida. Como ya se ha dicho, yo vengo desde el estado de Florida, y en Estados Unidos, volé para acá. I want to tell you a little bit more about myself to begin with. Y para comenzar quiero comentarles o decirles un poquito más de mí. One thing I love to do is go hiking. Algo que a mí me gusta es ir a caminar. We got any other hikers in here? Anybody? Tenemos a gente que le guste caminar al Yeah. cerro o escalar. Yeah, my people. My people. Yeah, so when I flew in here, I decided I wanted to take Pastor Tony and Pastor Mike on a hike. Así es que cuando vine para acá, decidí tomar a Pastor Tony y a Pastor Mike, invitarlos para una caminata. I especially like a hike if the terrain gets difficult and it starts getting pretty hard. Y en especial me gusta subir o escalar cuando el terreno se pone difícil. And when we were hiking, we came up to a river and it was flowing kind of fast, so we stood around and we're trying to figure out how to get through it. Y cuando estábamos ahí en la escalinata, llegamos a un río y estaba corriendo con un poco de fuerza, entonces estábamos pensando cómo es que podíamos pasar por él. And Pastor Tony's the holy one of the group, and so he says, why don't we pray about it? Y entonces el más santo del grupo, que era Pastor Tony, dijo, pues, ¿por qué no oramos por esto? But Tony said, Lord, please make me strong enough to swim this whole river. And poof, he got muscles and he swam across and he almost didn't make it. Y entonces Pastor Tony le dice al Señor, Señor, dame fuerza suficiente para poder cruzar este río nadando. Y de repente, pum, unos musculotes que le salieron y empezó a nadar y cruzó el río. Right, and so I didn't want to, let him down. So I said, Lord, would you please make me strong enough, but give me the skills to get across? And poof, God gave me the skills. I made a boat, and I almost died getting across, but I made it. Y entonces Pastor Aarón dijo, pues no se quería quedar abajo. Y le dijo, Señor, pues también dame fuerza, pero también dame las habilidades para hacer estas cosas. Entonces Dios le dio un barco, cruzó. Did you cross? Did you get across? Got across. Okay. Made it. Y a duras penas y con trabajo, pero sí llegó y cruzó. And Pastor Mike was standing there by himself, and he looked at the river, and he said, Lord, make me strong, skilled, and smart. And poof, the Lord made him a woman. Y entonces Pastor Mike miró la situación y dijo, Señor, entonces a mí dame fuerza y también dame habilidad, pero también hazme inteligente. Y ¡pum! Apareció una mujer. He pulled out a map, he hiked up the river, and he found a bridge and crossed over there. So, La mujer sacó el mapa, buscaron la ubicación del río, encontraron que había un puente y cruzaron. yes. So we see there's a right way and a wrong way to do things, right? Así es que nos encontramos con esto. Hay una manera correcta e incorrecta de hacer las cosas. My topic is how to be led by the Holy Spirit. Y el tema que Pastor Aarón nos va a estar compartiendo es cómo ser guiados por el Espíritu Santo. So will you please open your Bibles to the book of Acts, chapter 16. Así es que por favor, abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 16. Book of Acts, chapter 16. We're going to cover verses 6 through 15 tonight. Hechos, capítulo 16, y vamos a cubrir los versículos 6 al 15.
Quick show of hands, how many of you would like to be led directly by Jesus Christ himself? Ahora, por favor, levanta la mano. Si a ti te gustaría ser guiado directamente por Cristo Jesús, en persona, Yeah. Think about it. piénsalo. He made the blind see. Él hizo que los ciegos pudiesen ver. He made the lame walk. Y hizo a los cojos andar. He raised people from the dead. Resucitó a los muertos. But the best miracle he did of all, Pero el milagro más grande que hizo de todos, free food. comida gratis. He fed 5,000 people with fish tacos from only 2 fish and a couple tortillas. Hizo tacos de pescado para 5,000 personas con solamente unos cuantos peces y panes. And that's y how tortillas. Mazatlan got the recipe. Y ya después entonces los de Mazatlán copiaron esa receta. But seriously, it would be amazing to walk with Jesus Christ and to have him around everywhere you went. Pero hablando seriamente, ¿a poco no sería emocionante estar caminando de mano con el Señor Jesucristo y tenerlo en cada momento y en cada lugar donde estás? And the disciples of Jesus felt the same way. Los discípulos sentían lo mismo. But one day Jesus dropped a truth bomb right on him. Pero un día el Señor Jesucristo les soltó una bomba, de verdad. He told them he was going to go away. Les dijo que Él se iría. But Jesus told his disciples that it was better that he goes away because the Holy Spirit will come upon them. Y Jesús les explicó que era mejor que Él se fuera, porque entonces cuando Él partiera el Espíritu Santo vendría sobre los discípulos. Jesus says in Acts chapter 1, verse 8, that you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús les dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. He says the reason for this power was to be witnesses for him in Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Y da la razón para este poder, para que seamos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. And we also learn in the Gospel of John that Jesus said the Holy Spirit's job is to teach us all things and to help us remember. Y también en el Evangelio de Juan se nos dice que la tarea del Espíritu Santo es ayudarnos a recordar todas las cosas que Jesús ya ha dicho y también enseñarnos. We learn the Spirit will testify of Jesus Christ. Hemos aprendido que el Espíritu Santo testifica de Cristo Jesús. He will convict the world of sin. Convictará o convencerá al mundo de pecado. He will give us power. Nos dará poder And he will guide us into all truth. y nos guiará a toda verdad. It's this last aspect that I want to talk to you about tonight. Y es este último aspecto del cual quiero hablar esta noche. And before we get too far, there's a scripture that I want you to know because we're going to continue to circle back to this scripture as we move through our text tonight. Y así es que quiero que tengas este versículo apartado porque mientras avanzamos en esta enseñanza estaremos regresando a él. Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. If you know it, say it with me. Trust in God with all your heart. Si lo sabes, dilo conmigo. Confía en el Señor de todo tu corazón Lean not on your own understandings. y no te apoyes en tu propio entendimiento. In all your ways acknowledge him, Reconócelo en todos tus caminos and he will direct your paths. y tus pensamientos o tus veredas serán reafirmadas. Well, we're going to see how he guided the apostle Paul on his second missionary journey. Y vamos a aprender cómo es que esto llegó al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. And Paul had already been on a missionary journey and he'd planted several churches. Ya Pablo había tenido la experiencia de estar en un viaje misionero y ya había plantado distintas iglesias. And after some time at his home church back in Antioch, he says to Barnabas, hey, let's go out and let's visit the churches we planted to see how they're doing. Y después de un tiempo, estando en su iglesia local que estaba en Antioquía, dice a Bernabé, ¿sabes qué? Salgamos y visitemos las iglesias que hace tiempo plantamos. But Paul was also a very goal-oriented person. Pero el apóstol Pablo era un hombre que se hacía metas, He was a visionary. era un visionario. He had great expectations and great plans. Él era un hombre de grandes expectativas y de grandes planes. And he was very focused on getting the gospel out. Y su enfoque era el que el evangelio se esparciera. And as he was going on his second missionary trip, we see the Holy Spirit working to guide him where to go. Y mientras este hombre, Pablo, sale en su segundo viaje misionero, vemos la obra del Espíritu Santo guiándole hacia dónde es que él tenía que ir. And for those of you who were here last night, one of the questions was asked, how do you know where to go? How do you know what God wants you to do? Y si estuviste el día de ayer aquí en la conferencia, una de las preguntas que se hicieron es esta: ¿cómo sabes a dónde ir? And the answer is the Holy Spirit. Y la respuesta es el Espíritu Santo. And he will guide you. Él te guiará.
So tonight I'm going to give you 3 tips when you're being guided by the Holy Spirit to remember. Así es que esta noche te voy a dar tres claves que tienes que recordar para que el Espíritu Santo te guíe. Read with me in the text, verse 6. Lee el texto, por favor, y comenzaremos con el versículo 6. It says, "Now when they had gone through the region of Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. And after they had come to Mysia, they tried again to go to Bithynia, but the Spirit did not permit them. So, passing by Mysia, came down to Troas, and a vision appeared to Paul in a night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, 'Come over to Macedonia and help us.'" Voy a leer versículos 6 al 9. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. So Apostle Paul started out on his journey to go to Asia. Así es que el apóstol Pablo comienza su viaje o su jornada con la intención de ir a Asia. And he wanted to take the gospel farther and into more people than had ever received it before. Y esta vez él quería llevar el evangelio mucho más allá a gente que no había recibido el evangelio. And the chief city of this region he wanted to go to was Ephesus. Ephesus. Lo primero, he went to Ephesus. That he wanted to go to Ephesus. Y lo primero que él quería hacer era ir a Éfeso. He wanted to go to Ephesus because it was a major hub, and he wanted to go there and preach the gospel to reach as many people as he possibly could. La razón por la cual quería ir a Éfeso es porque tenía el potencial de ser un centro enviador y también quería alcanzar la más gente, lo más posible, lo mayor que se pudiera. But we read here in verse 6 that he was prevented from going there. Pero leemos en el versículo 6 que se le prohibió ir allá. We don't know how. The Bible doesn't tell us how he was prevented from going there. Ahora, no se nos dice cómo es que se le prohibió ir allá, la Biblia no lo explica. Some Bible scholars believe that this is where Paul got sick. The Spirit was using sickness to prevent him from going. Y algunos estudiantes de la Biblia piensan que la manera en que Pablo entendió que no debía ir para allá era a través de la enfermedad. Muchos piensan que se enfermó y de esa manera entendió que no debería de ir. And we don't know how it happened, but the Bible tells us who did it. It says the Holy Spirit forbid him from going there. Y aunque no sabemos cómo sucedió esto, lo que sí sabemos es quién le prohibió ir para allá, y eso era el Espíritu Santo. But Paul was driven. Pero el apóstol Pablo tenía ímpetu. Does anybody like to be told no? ¿A alguien le gusta que le digan no? 5 of us? Really? Okay, yeah, I don't either. A nadie le gusta. Paul didn't like to hear that, and so he tried it again. It says he went to Mysia, and he tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit him once again. Y con este impulso que el apóstol Pablo tenía, él no se quiso quedar ahí. Ahora Pablo quiso ir por el lado de Misia, pero también el Espíritu le impidió. So Paul doesn't know where to go now, so he just goes to the next city or down to Troas. Así es que ya Pablo no sabe a dónde ir, y como no sabe, pues simplemente se va a la ciudad más cercana, que era Troas. And there God gives him a vision and tells him where to go. Y entonces Dios le da una visión y le dice hacia dónde ir. So here's our first tip. Así es que aquí está la primera clave. It's okay to make your plans, but allow God to change them. Está bien que hagas tus planes, pero permite que Dios los cambie. Once again, it's okay to have your plans, but be prepared for God to change them. Está bien que hagas tus planes, pero permite que Dios los cambie. God answers prayers in one of 3 ways. Dios contesta oraciones de una de 3 maneras. The answer could be yes, or no, or not yet. Y una de esas 3 maneras puede ser o sí, o no, o todavía no. And for Paul, the answer right here is not yet. Y la respuesta que se le da a Pablo en esta ocasión es todavía no. He doesn't know that he's not going there, but he doesn't know he's going to go there later, but he knows he can't go there now. Él no sabe que eventualmente él irá a estos lugares, pero lo que sí sabe es que ahorita no puede ir. Okay, so when you hear no or the Spirit prevents you from going someplace, sometimes it's through closed doors. Y cuando el Espíritu Santo, cuando escuchas la respuesta no, el Espíritu te previene de ir a ciertos lugares, a veces son puertas cerradas. This is where you have to make sure that you keep your emotions in check. Y aquí en este momento de las puertas cerradas, es donde debes asegurarte que tienes control de tus emociones. Just another quick question. Do you want to do what God wants you to do or what you want to do?
Otra pregunta, ¿quieres hacer lo que Dios quiere que hagas o quieres hacer lo que tú quieres hacer? Let's arrive to a conclusion here together. Ready? Vamos a llegar a una conclusión todos juntos. ¿Listos? God is God and you're not. Dios es Dios y tú no. Isaiah chapter 55, God says, my ways are higher than your ways. En Isaías 55 se nos dice, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos. God knows more than we do. Dios sabe más de lo que nosotros sabemos. He sees the future where we don't. Él ve el futuro cuando nosotros no lo vemos. I don't know about you, but I want God's will in my life, not my own. Y yo no sé acerca de ti, pero yo quiero la voluntad de Dios en mi vida, no mi propia voluntad. But sometimes I think my will is pretty good. Pero muchas veces pienso que mi voluntad pues es muy buena. When I first moved down to Mexico as a missionary, I moved to Rosarito. Cuando Pastor Aarón vino a México como misionero, él llegó a la ciudad de Rosarito. And Pastor Mike was discipling me, and one of the first things he had me do was to pray for where God wanted me to go and when does he want me to go there. Y Pastor Mike estuvo discipulando a Pastor Aarón y Pastor Mike le pidió que orara acerca de a dónde quería ir y cuándo. And so I began to pray, but I didn't receive answers right away. Así es que Pastor Aarón comenzó a orar, pero no tuvo las respuestas inmediatamente. So I started looking around Mexico to see where I wanted to plant a church. Y entonces Pastor Aarón comenzó a buscar en el país de México dónde es que él podría plantar una iglesia. I looked at Cancun, Miró a Cancún, Cozumel, Cozumel, Mazatlan. Mazatlán. You don't know this, but I wanted to come to Mazatlan first. Y tal vez usted no sepa eso, pero Pastor Aarón, él quería venir a Mazatlán antes que Tony. Beautiful culture, La cultura muy buena, great beaches, buenas playas, great food. buena comida. Checked all the boxes for me. O sea, estaba en todos, tenía palomita Mazatlán. But God closed the door. Pero Dios cerró las puertas. He called Tony. Él llamó a Tony. When Tony found out I wanted to go to Mazatlan, Y cuando Tony se dio cuenta que Pastor Aarón quería ir a Mazatlán, he got a little upset. se le molestó poquillo. He come up to me and he says, Aaron, Y entonces viene y se le acerca y le dice, Aarón, stay out of my city. quítate de mi lugar. At least that's how I remember it. I don't know if it really happened that way. Bueno, por lo menos así lo recuerda él. But for me, it was a definite closed door. Pero para Pastor Aarón definitivamente Dios había cerrado la puerta. But years before I came to Mexico, I visited a place in Florida. Pero años antes de haber venido aquí a México, él conocía este lugar en Florida. And while I was there, I met a pastor who told me that someday I should plant a church in Punta Gorda. Y allí, estando allá, hace años conoció a un pastor que le sugirió, sabes que deberías de plantar una iglesia aquí en Punta Gorda, Florida. I'm sorry. I'm in a Spanish church, Punta Gorda. Okay. Así se pronuncia. I can't tell if that was Spanish or Italian. Was it? I don't know. I'm from the South. It all goes, man. Sepa cómo se pronuncia, ¿verdad? I had never given any thought to Punta Gorda until I got to Mexico and I began to pray, and God was guiding me through closed doors. Y él nunca había tenido en sus planes ir a Punta Gorda hasta que él vino a México y Dios le empezó a guiar a través de cerrar puertas. And God kept putting Punta Gorda on my heart. Y Dios empezó a poner Punta Gorda en el corazón del pastor. And so my wife and I began to pray about it. Así es que la esposa del pastor y él comenzaron a orar tocante a esto. And my wife went to a conference in California. Y entonces su esposa fue a hacer una conferencia en California, Estados Unidos. I was back in Mexico and I had a conversation with Pastor Mike for about an hour. And at the end of it, God spoke to me through that and said, I want you to go to Punta Gorda. Y entonces Pastor Mike, en ese tiempo teniendo discipulado con Pastor Mike, tuvieron una conversación como una hora y tanto y llegaron a la conclusión, o el Señor puso un peso en él por Punta Gorda. At the same time, my wife was at the conference in California. She started praying about where we should go church plant. Y mientras su esposa estaba en esta conferencia en California, también ella estaba orando acerca de dónde ir. And she felt the Lord telling her that we needed to go to Punta Gorda. Y ella estando allá, sintió que el Señor le decía que deberían de ir a Punta Gorda. And while she was at the conference, she ran into one woman out of 500 ladies there.
Y entonces, y estando ahí en la conferencia, ella lo refirió a una persona de 500 que ya, a una mujer, perdón, de 500 que ya habían ahí. And this woman happened to be from Florida. Y esta mujer era de Florida, In de fact, Florida. her husband was a Calvary Chapel pastor there. De hecho, el esposo de tal mujer era pastor de Capilla Calvario. Her husband was also the guy that I needed to talk to in order to plant a church in Florida. Y de hecho, el esposo de tal mujer era el pastor con quien Aarón debería de platicar para poder ir a Punta Gorda. Do you think that God might have guided that? ¿Crees que acaso Dios guió todo esto? So my wife called me later that night and said, I know where we're going to go church plant. Y entonces la esposa de Aarón le llama esa noche y le dice, ya sé a dónde vamos a ir a plantar. And I said, I do too. Y entonces Aarón le dice, yo también sé. Where do you think we're going? Y entonces, ¿a dónde crees que vamos? She said, you first. Y no, le dice a su esposa, tú dime primero. I said, Mazatlan. No, I didn't say, I said Punta Gorda. Y entonces insistió con Mazatlán. No, dijo Punta Gorda. And she said, I think we're called to Punta Gorda too. Y entonces su esposa le dice, yo creo que también, And yo that's- también creo también que somos llamados a Punta Gorda. And Perdón. that's how God brought us to Punta Gorda, Y así es como el Señor les confirmó y los llamó a Punta Gorda. where God will confirm and He will put it on your heart when He wants you to go someplace, and then He will confirm it. Dios va a confirmar. Va a poner primeramente en tu corazón de ir a cierto lugar y luego lo confirmará. And for Paul, he had been blocked from going where he wanted to go because God had something else for him to do. Y en el caso del apóstol Pablo, Dios le cerró puertas porque él tenía otro lugar a donde Pablo tenía que ir. Read with me now in verse 10. Lea conmigo el versículo 10. It says, Now after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Did you hear that? ¿Escuchó eso? There's a subtle change in that verse that I want to point out to you. Hay un cambio repentino en este versículo y quiero que usted se dé cuenta de ello. In verse 6, it says, Now when they had gone. En el versículo 6 se menciona y se usa este pronombre, les fue In verse prohibido. 7, it says, After they had come. Y otra vez, en el versículo 7 habla de ellos. And in verse 8, it says, So passing by Mysia, they came to Troas. Y luego, en el versículo 8, también se habla de que ellos decidieron ir a Troas. But now in verse 10, it says immediately, we sought to go to Macedonia. Pero ahora en el versículo 10, el pronombre personal que utiliza es nosotros decidimos ir a Macedonia. Do you know what that means? ¿Sabes qué quiere decir eso? That means the writer of this book is now with the group. He has included himself with them. Lo que quiere decir es que el escritor del libro de Hechos, quien escribió este relato, ahora él se incluye en este versículo. We know from the beginning of the gospel, or the beginning of book of Acts, that the writer of this book is Luke. Ahora sabemos que al comienzo de este libro de los Hechos, el escritor se identifica como Lucas. Luke also wrote the gospel of Luke. También él es el autor del Evangelio de San Lucas. But this is the first time he's included. Pero aquí es la primera vez en que él está incluido. So he recorded all that other information from the sources that he now receives, but he's just joined the group. Así es que toda la otra información él la ha recabado, la ha apuntado ahí, pero solamente es información que él recibió. En este momento él se une al grupo. We also know that Luke was a doctor. También sabemos que Lucas era un doctor. Do you think that God might have stopped Paul from going to Asia because there was somebody he wanted to join the team? ¿Crees tú que a lo mejor a Dios estaba previniendo a Pablo de avanzar hacia Asia porque a lo mejor Dios quería que alguien más se uniese al equipo? Paul now has a traveling companion that happens to be a doctor. Ahora el apóstol Pablo tiene un compañero de viaje que ahora es doctor. He's also very good at recording history. Y también es un buen escritor para plasmarlo, la historia. We have the Gospel of Luke and the record for the book of Acts because the Spirit prevented Paul from going into Asia when he wanted to. Tenemos el Evangelio de San Lucas y ahora tenemos el relato de los hechos porque Dios no le permitió a Pablo avanzar en este viaje que él quería tomar. You know what that means? ¿Sabes qué significa? Wow. That means that even in the plan change or the delays, God has a plan. Lo que quiere decir es esto, que aún en los cambios de plan, que aún en la demora de los planes, Dios tiene un plan. Remember the scripture I taught you at the very beginning?
¿Recuerda la escritura que le comenté al principio? Trust in God with all your heart, lean not on your own understandings, in all your ways acknowledge him, and he will direct your paths. Fíjate al Señor con todo tu corazón y no en tu propio entendimiento. Reconócele en todos sus caminos y tus caminos serán rectos. Paul could have stopped and he could have gotten upset because his plan didn't go the way he wanted it to. El apóstol Pablo pudo detenerse, pudo quedarse bien molesto porque el plan no fue de acuerdo a como él lo había planeado. He could have shut down the whole trip and just pouted and been angry because God didn't do what he wanted. Pudo muy bien haber cancelado todo el proyecto del viaje, estar encorajinado simplemente porque Dios no le permitió avanzar. Instead, he remained faithful. Pero al contrario, permaneció fiel, He waited on the Lord. esperó en el Señor. He prayed, probably. We can conclude that Paul prayed about it. Podemos llegar a la conclusión de que Pablo estuvo orando, ¿verdad? And now he had been given a vision, and now God had brought him a doctor. Y ahora después el Señor le da una visión más aparte, añade al equipo, un doctor. Years before I ever thought about going out and planting a church, Hace muchos años de él haber pensado ir a plantar una iglesia, I was working as a firefighter. él trabajó como bombero. And during my job, I hurt my shoulder and had to have a surgery. Y durante su trabajo, su servicio, lastimó su hombro, tuvo que tener cirugía. During my time of recovery, I met a doctor. I'd seen several doctors, but this one I became friends with. Y durante su tiempo de recuperación conoció a un doctor. Ahora él había conocido a varios doctores, pero con este doctor en particular hizo amistad. He was a Christian and he was new to the area, so I invited him to church and we became close family friends for the next several years. Él era cristiano, vivía cerca del área, así es que lo invitó a su casa y se hicieron amigos cercanos por muchos años. And before God had ever even laid it on my heart to go plant a church, he told me about a dream that he had. The doctor had told me this. Antes de que el Señor le confirmara a Aarón de que él iría a Florida, el doctor le confió un sueño que Dios le había dado. He said he had a dream that he was going to go and help somebody plant a church, and the church name was going to be called The Rock, and that he was not going to be the senior pastor, but that he was going to be there to help. Este doctor le compartió a Aarón que Dios le había revelado en un sueño que él eventualmente ayudaría a una plantación de iglesia. Él iría a ayudar a levantar una iglesia y que la iglesia se llamaría La Roca, mas sin embargo él no llegaría a ser el pastor principal, sino un ayudante del pastor. Now, we stayed friends, but I mostly forgot about that conversation. Y ellos permanecieron como amigos, pero con el tiempo él se olvidó de esa conversación. And years later, I was called from Mexico to go to Florida to plant a church. Después de que años pasaron, estando Aarón en México, ahora es llamado a Florida para plantar una iglesia. And God put it on my heart to call the church The Rock. Y Dios puso en su corazón ponerle a esta iglesia La Roca. Now, I had mostly forgotten about that conversation, Ahora, él se había olvidado de tal conversación, but I wanted to call it The Rock Calvary Chapel. pero simplemente quiso ponerle a esta iglesia Capilla Calvario La Roca. When I called it The Rock and I moved to Florida, that doctor sold his home, sold everything they had, quit his job, and moved down to Florida to help us plant the church. Y entonces cuando Pastor Aarón se movió a Florida y ya estableció esta iglesia llamada La Roca, su amigo doctor, cuando supo que de este movimiento, vendió todo lo que tenía, dejó su casa, dejó su trabajo, se movió a Florida para unirse a la iglesia. He is now one of the best servants in the church, and he's my assistant pastor. Ahora él es uno de los mejores siervos en la iglesia, pero también es el pastor asistente. In fact, he's teaching at the church tomorrow. De While hecho, I'm here. el día de mañana, su amigo el doctor va a estar encargado del servicio allá en Punta Gorda. Isn't it amazing how God had the plan for our church years before I even went out? The pieces were already starting to get put together. ¿A poco no es emocionante, no es asombroso ver que Dios ya tenía los planes para esta iglesia y estaba acomodando las piezas aún mucho antes de que Pastor Aarón supiera que iba a ir para allá? Trust in the Lord with all your heart. Confía en el Señor con todo tu corazón Lean not on your own understanding. y no te apoyes en tu propio entendimiento. In all your ways, acknowledge him, En todos tus caminos reconócele and he will direct your path. y Él dirigirá tu camino. Let's read out the rest of our section. Vamos a leer el resto de la sección. Verse 11 says, Therefore, sailing from Troas, we ran a straight course to Samothrace, and the next day came to Neapolis, and from there to Philippi, which is the foremost city in that part of Macedonia, a colony. And we were staying in that city for some days, and on the Sabbath day, we went out to the city, to the riverside, where prayer was customarily made. We sat down and spoke to the women who met there. Now a certain woman named Lydia heard us,
She was a seller of purple from the city of Thyatira who worshiped God. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul, and when she and her household were baptized, she begged us, saying, "If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay." So she persuaded us. Voy a leer versículos 11 al 15. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Somatria y al día siguiente Neápolis y de allí Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que se estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y pasad, y nos obligó a quedarnos. Now, Paul got to Philippi, but he was told to go to Macedonia, which is a large region. Ahora Pablo llega a Filipos. A él se le había dicho que fuera a Macedonia, que es una región grandísima. Now, Paul's custom was to go to the major cities and preach the gospel there. La costumbre de Pablo era ir a las ciudades grandes y predicar el evangelio allí. And we're told Philippi was the leading city of that area. Y se nos dice que entonces la ciudad de Filipos era la ciudad más grande en esa área. And Paul's custom was to go to the city, but then he would start by preaching at the synagogue. The gospel went to the Jew first and then to the Gentile. Y se nos dice que el apóstol Pablo solía entrar a las ciudades, pero la primera parte a donde se dirigía era a la sinagoga. Primero daba el evangelio a los judíos y después a los gentiles. And this is how Paul operated every city he went to. Y en cada ciudad que Pablo estaba, de esa manera operaba. But when he gets to this city, he runs into a problem. Pero cuando llega a esta ciudad, llega un problema. There was no synagogue. No había sinagoga en esta ciudad. Jewish law said there had to be 10 Jewish males in order for there to be a synagogue, and there wasn't one. La ley judía o la tradición judía decía que para que hubiese una sinagoga ubicada en cierta ciudad, por lo menos tenían que haber 10 hombres judíos. So did Paul stop there? Así es que Pablo se detuvo allí. No, he heard there was some Jewish women who were praying down by the river. No, sino que él escuchó que habían ciertas mujeres judías que oraban cerca del río, perdón. So he went down and he gave the gospel to these Jewish women. Así es que Pablo fue y compartió el evangelio con estas mujeres judías. And we're told that only one woman received it. Y se nos dice que solamente una mujer lo recibió. One woman is named. One woman is named. Y solamente una mujer se menciona su nombre. Her name is Lydia. Su nombre, Lidia. Now we can tell from her name that she was not Jewish. Ahora nos podemos dar cuenta simplemente con el nombre que no era judía. She was Gentile. Ella era gentil. She was a small business owner. Ella era la dueña de un pequeño negocio. But she was a Gentile believer in God. Pero era una gentil creyente en Dios. And he told her about Jesus and she responded. Y se le habla acerca de Jesús y ella respondió a ello. Now, Paul was accustomed to going into the synagogue, having respect, and speaking the gospel to the Jews and having a great effect. Y el apóstol Pablo estaba acostumbrado a presentarse a una sinagoga judía, tener el respeto de los demás, que le dieran el lugar de la palabra y entonces presentar el evangelio a los demás hombres. I can imagine with Paul, at this point, he might be feeling a little disappointed. Y me puedo imaginar que a lo mejor el apóstol Pablo en este punto estaba un poco decepcionado. Not a single man was there. Ni siquiera un hombre está allí. The Jewish women didn't receive it. Las mujeres judías no lo recibieron. Only one Gentile woman did. Solamente una mujer y es gentil. In fact, it gets even worse from there. You see, the next day as he's out preaching, he comes across a young girl who's demon possessed, and he casts the demon out of her. She was the second convert in Philippi. Y luego la cosa no se vuelve tan dulce o suave. Se nos dice, el relato, si sigue leyendo, nos habla de que al siguiente día él estaba yendo, predicando, y entonces una mujer endemoniada es liberada y esta mujer también recibe al Señor. Later on, Paul ends up in jail, and God does a miracle, causes an earthquake, and the jailer gets saved. Y después el apóstol Pablo, por predicar, es encarcelado. Estando prisionero, Dios causa un terremoto y el carcelero es salvo. We have to get inside the mind of Paul to understand how disappointing this might have been. Ahora tenemos que meternos a la mente del apóstol Pablo para entender cuánta decepción había en este momento. The only woman to receive it first was a Gentile small business owner.
La primera mujer en recibir el evangelio simplemente es una mujer que tiene un pequeño negocio y es gentil. A young girl with a very sketchy background. Una jovencita con un trasfondo arruinado. And a jailer that wanted to kill himself at one point. Y también un carcelero que en algún punto quiso suicidarse. That was his church planting team. Ahí está su equipo plantador de iglesia. Is that who you want to start with? ¿Tú quisieras comenzar con un equipo así? Y'all going out to plant a church. You thinking about starting with those three? Imagínate, estás pensando en plantar una iglesia. ¿Comenzarías con un trío así? No. Pues no. I want a great evangelist. Yo quiero un gran evangelista. I want a great person that fixes the church. Yo quiero también una persona que sepa arreglar las cosas de la iglesia. And I want a millionaire. Y también quiero un miembro millonario. That's my team. Ahí está mi equipo. That's not who Paul had. Y no es lo que tuvo Pablo. But let me tell you what he did have. Pero déjeme decirle lo que sí tuvo. He had dedicated followers of Jesus Christ. Tenía seguidores dedicados de Cristo Jesús. Praise God that it doesn't matter when you give your life to Jesus where you came from. Y gracias a Dios que no importa, cuando tú le das tu vida al Señor Jesucristo, no importa de dónde vienes. These people were all in for Jesus now. Esas personas estaban bien metidas con Jesús. Paul had, he now has a house because Lydia asked him to stay. Ahora el apóstol Pablo tiene una casa porque Lidia le abrió las puertas de ella. So he's got a place for the church. Así es que ya tiene un lugar para la iglesia. And he's got people, and the church ended up growing from there. Y también tiene gente en la iglesia y de ahí comienzan a crecer. This gives me my third and final tip for you. Y aquí llegamos a nuestra tercera clave para ti. When you get out, you're following, and the Holy Spirit is leading you, be prepared. It's going to look different than you expect. Cuando tú te preparas para salir y el Espíritu Santo te dirige, I've missed it. It's going to look different than you expect. Okay. Cuando estás preparado para salir y el Espíritu Santo te dirige, se verá diferente a lo que esperas. So number one, it's okay to make your plans, but be prepared for God to change them. Así es que la primera clave, está bien que hagas tus planes, pero estate preparado para que Dios los cambie. Tip number two is even in the delays and plan changes, God has a great plan. Número dos, aún en las demoras y en los cambios de plan, Dios tiene un gran plan. And number three, understand things are probably going to look very different than you expect. Y número tres, entiende que las cosas posiblemente se van a ver muy diferentes a lo que esperas. When I got to Florida, there was a church that was there that was going through hard times. Cuando Pastor Aarón llegó a Florida, se encontró con una iglesia que estaba pasando momentos muy difíciles. And I had made a Facebook post, and I targeted that area to let people know a brand new church was coming to town. Y entonces Pastor Aarón hizo una publicación en Facebook haciéndole saber a la gente local que esa área era a la que él estaba apuntando para comenzar una nueva iglesia. And this church asked me if I would come and be their pastor. Y entonces tal iglesia que tenía problemas le preguntaron a Pastor Aarón si él podría ser su pastor. And I said, no. Pastor Aarón dijo, no. I said, why are you asking some dude on Facebook to be your pastor? Y él se preguntó, bueno, pues ¿por qué le están pidiendo a un camarada de Facebook para que sea su pastor? Well, it turns out that they did a lot of research on Calvary Chapel. Lo que pasó es que ellos empezaron a estudiar lo que era Capilla Calvario. And they did a lot of research on me. My wife had kept a blog online when we moved to Mexico. Y también empezaron a investigar acerca de Pastor Aarón por medio de su esposa, las publicaciones que hacía y su historia de cómo llegaron a México. And the church had fallen on hard times, and they were going to have to give their church back to the bank because they could no longer make their payments. Y entonces, porque la iglesia estaba pasando por malos momentos, iba a llegar el punto en que ellos tenían que regresar el edificio porque en cuestión económica estaban pasándola muy mal. And they had a big, beautiful building. Y tenían un gran edificio muy bonito. It had a pulpit. Tenía su púlpito, It had a sound system. tenía su sistema de sonido, It had chairs already. ya tenía las sillas. And a big, beautiful church. Y era una iglesia hermosa y grande. And they asked me if I wanted to use it. Y le dijeron, ¿quisieras utilizarla? And I said, is that a question? Y dijo, ¿me están preguntando? Of course I want to use it. Pues claro que la quiero utilizar. 3 months later, they began coming to our church, and they turned the whole thing over to us and gave it to us. Y después de 3 meses, estas personas empezaron a venir a nuestra iglesia y eventualmente el edificio, todo vino a ser de nosotros. God did that. Dios hizo eso.
I didn't expect that. Eso yo no lo esperaba. In fact, Tony got mad about it. Y de hecho, hasta Tony se enojó. So did the rest of the church plant. You mean somebody gave you a church? Y todos los demás del grupo de estudiantes de plantación de iglesia dijeron, ¿cómo que alguien le dio una iglesia? Yeah. So Tony's now making me pay for his. Y ahora Tony quiere que Aarón pague por la suya, With love. con amor. No. So this is the commitment I want you to make. Quiero que te comprometas a lo siguiente. First of all, I want to give you hope before I ask you to commit. Antes de pedirte que te comprometas a lo siguiente, primero te quiero dar esperanza. When you put your faith and trust in Jesus Christ, Cuando tú pones tu fe, tu confianza en Cristo Jesús and you lay down your own will, y haces a un lado tu propia voluntad and you come to the Lord and you say these words, y vienes al Señor y dices las siguientes palabras. here I am, Lord, use me. Aquí estoy, Señor, utilízame. Use me in any way you see fit. Úsame en la manera que tú creas o quieras. And the Holy Spirit begins to guide you and empower you to do what God is calling you to do. Y el Espíritu Santo te empieza a guiar, te empieza a empoderar para hacer lo que Dios quiere que hagas. First off, buckle your seatbelt. You're in for a wild ride. Primeramente, abróchate los cinturones porque vas a tener un raite especial. But I have never regretted a second of it. Pero hasta este punto, Pastor Aarón no se ha arrepentido ni un segundo de todo lo que ha experimentado. I love the Lord Jesus Christ, and I know you do too. Ama a Cristo Jesús y sabe que tú también lo amas. My goal is to get to heaven and hear these words, well done, my good and faithful servant. Y su meta es esta, llegar al cielo un día y escuchar estas palabras, bien hecho, buen y fiel y siervo fiel. And when you put yourself out there, God will use you. Y cuando tú te pones en ese lugar, el Señor te va a utilizar. If you're willing to commit and do these things. Si estás dispuesto a comprometerte y hacer estas cosas. Deny yourself, put your own plans and your own thoughts aside. Niégate a ti mismo, pon tus planes y a ti mismo, ponte a un lado. Take up your own cross, follow the Lord, even if it gets hard in the ministry, and it will get hard. Carga tu cruz, sigue al Señor Jesús a pesar de que las cosas se pongan difíciles. Y déjame decirte que sí se pondrán. And you follow Jesus wherever he guides you, Y sigas a Jesús a donde quiera que Él vaya. whether it's through open doors or closed doors. Sea que sean por puertas abiertas o cerradas. Trust in the Lord with all your heart. Confía al Señor con todo tu corazón. Lean not on your own understandings. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. In all your ways acknowledge him, Reconócelo en todos tus caminos and he will direct your path. y Él encaminará tus pasos. Let's pray. Father, Oremos. Padre, we thank you, Lord, for this night. te damos gracias por esta noche. We thank you for your word. Te damos gracias por tu palabra. And my prayer, Lord, tonight is for all those who are here today. Y mi oración es por todos los que aquí están. Lord, you will fill them with your Holy Spirit. Que los llenes con tu Espíritu Santo. Lord, you will guide them. Que tú los guíes. That you will give them, Lord, your eyes to see the hurt and the lost. Y Señor, que le des tus ojos para que ellos vean a los perdidos y a los que están lastimados. Give them, Lord, your heart that breaks for those who are hurting. Señor, dales tu corazón a esos siervos para que ellos se quebranten por aquellos que sufren. Fill them, Lord, with your love, Llénalos con tu amor, your joy, con tu gozo and your mercy. y con tu gran misericordia. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. In your name, amen. En tu nombre. Amén. God bless you, church. Que el Señor les bendiga, iglesia.